Interdependencia entre la metodología cuantitativa y cualitativa. Buen día, jóvenes. El tema de nuestro video de hoy es la interdependencia entre la metodología cuantitativa y cualitativa. Sé que les suena técnico, pero permítanme compartirles algo interesante. ¿Sabían ustedes que cada vez que ven una encuesta en redes sociales, cada vez que leen una noticia sobre estadísticas de salud o economía, o cuando escuchan el testimonio profundo de alguien en un documental, están presenciando estas dos formas de investigar la realidad? Hoy, jóvenes, vamos a descubrir cómo funcionan y por qué son importantes. Y sobre todo, por qué se necesitan mutuamente. Comencemos por lo básico. Cuando escuchan la palabra interdependencia, ¿qué es lo que les viene a la mente? Tal vez piensen en dos cosas que se necesitan mutuamente para funcionar. Y ahí tienen toda la razón. En el mundo de la investigación científica existen dos grandes enfoques o metodologías para estudiar la realidad: la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. Y aquí viene lo importante, chicos. Estas dos metodologías no son enemigas ni compiten entre sí. Al contrario, son complementarias. Se apoyan mutuamente como las dos piernas que nos permiten caminar. La interdependencia significa que ambas metodologías se necesitan para darnos una comprensión completa y profunda de lo que estamos investigando. Una nos muestra una parte de la verdad, la otra nos muestra otra parte diferente. Y cuando las juntamos, tenemos el panorama completo. Permítanme darles un ejemplo muy sencillo de la vida cotidiana. Imaginen que ustedes quieren conocer a fondo a alguien que les interesa, quizás un nuevo compañero. Podrían preguntarle datos concretos. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos hermanos? ¿Qué promedio sacaste el semestre pasado? Esos son datos cuantitativos, números, hechos medibles. Pero si solo se quedan con eso, díganme, ¿realmente conocen a esa persona? Por supuesto que no. También querrían saber qué le gusta hacer, cuáles son sus sueños, qué experiencias le han marcado. Esa información cualitativa basada en palabras, emociones y significados es igual de valiosa. ¿Ya lo ven, jóvenes, cómo ambos tipos de información se complementan? Pues exactamente así funciona en la investigación científica. Ahora hablemos de la primera protagonista de nuestro video, la metodología cuantitativa. Esta metodología es como tener una calculadora gigante para entender el mundo. Se basa en números, estadísticas, mediciones exactas. Les voy a compartir sus características principales y quiero que las escuchen con atención porque son fundamentales. Primero, la investigación cuantitativa es objetiva. Esto significa que busca la verdad sin que las emociones, creencias o preferencias personales del investigador interfieran. El investigador debe mantenerse neutral como un juez imparcial. Segundo, trabaja con datos numéricos. Todo lo que estudia debe poder medirse, contarse
cuantificarse. Por eso se llama cuantitativa, porque cuantifica la realidad. Tercero, necesita un número considerable de casos. No basta con estudiar a 2 o 3 personas. Necesita encuestar a cientos o miles para que los resultados sean confiables. Cuarto, su diseño es predeterminado y estructurado. Desde antes de empezar, el investigador ya sabe exactamente qué pregunta va a hacer, cómo va a medir y qué análisis estadísticos va a realizar. Todo esto planeado de antemano. Y quinto, su orientación es hacia la descripción, predicción y explicación de fenómenos. Quiere responder preguntas como ¿qué está pasando? ¿Cuánto? ¿Con qué frecuencia? Y lo más importante, ¿qué va a pasar en el futuro? Ahora bien, déjenme ponerles un ejemplo muy cercano a su realidad. Imaginen que aquí en su escuela, el coordinador quiere saber si implementar asesorías los sábados realmente mejoraría el rendimiento académico de los alumnos. ¿Qué haría un investigador con enfoque cuantitativo? Probablemente diseñaría una encuesta muy estructurada. Se la aplicaría a muchísimos, muchísimos estudiantes. Mediría las calificaciones actuales. Compararía con otras escuelas que ya tienen asesorías sabatinas. Haría análisis estadísticos y presentaría sus resultados en gráficas y tablas. Al final, podría decir algo como el 73% de los estudiantes que asisten a asesorías sabatinas mejoran su promedio en 1.5 puntos. Eso es investigación cuantitativa. Ahora pasemos a nuestra segunda protagonista, la metodología cualitativa. Esta es muy diferente. Si la cuantitativa es como una calculadora, la cualitativa es como ser un explorador que se sumerge en una cultura nueva para comprenderla desde adentro. La investigación cualitativa no se interesa tanto por los números, sino por entender el porqué y el cómo de las cosas. Quiere captar los significados, las experiencias humanas, las emociones, las interpretaciones que las personas le dan a su realidad. Sus características son muy distintas a las que acabamos de ver en la metodología cuantitativa. Escuchen muy bien. La primera característica es inductiva. Esto significa que no parte de teorías previas que quiere comprobar, sino que construye teorías nuevas a partir de lo que se va observando. Va de lo particular a lo general. Segunda, se desarrolla en contextos naturales. El investigador no lleva a las personas a un laboratorio, va al lugar donde ellas viven, trabajan, estudian, se mete en su ambiente natural. Tercera, tiene una perspectiva holística. Holístico significa ver el todo, no fragmentar la realidad. Ve a las personas completas en su contexto, con todas sus complejidades. Cuarta, el investigador mismo es el instrumento de investigación. Usa su propia sensibilidad, intuición y capacidad de observación para captar lo que está pasando. El investigador no puede ser completamente neutral porque él mismo es parte del proceso. Y quinta, su diseño es flexible y emergente. No tiene todo planeado desde el inicio.
va ajustando sus preguntas y estrategias conforme avanza el estudio y descubre cosas nuevas. Volvamos al ejemplo de las asesorías sabatinas. ¿Qué haría un investigador cualitativo? Pasaría varias semanas en la escuela, asistiría a clases, observaría cómo se comportan los estudiantes, se sentaría a platicar con ellos de manera informal, les haría preguntas profundas, entrevistas, y les preguntaría, ¿cómo te sientes cuando estudias? ¿Qué significa para ti aprender? ¿Por qué crees que te cuesta trabajo matemáticas, por así decirlo? ¿Vendrías los sábados? ¿Por qué sí o por qué no vendrías? Los resultados de estas preguntas no serían números en una tabla, serían historias, testimonios, descripciones ricas en detalles. Al final, el investigador podría decir, los estudiantes sienten que el problema no es la falta de tiempo, sino que las clases no conectan con su realidad cotidiana. Ese es un hallazgo cualitativo. Ahora que ya conocen a nuestros dos protagonistas, quiero que veamos sus diferencias de manera clara y directa, porque aunque parezcan opuestas, en realidad son dos caminos distintos hacia el mismo destino, comprender la realidad. Empecemos por el planteamiento del problema. La investigación cuantitativa hace preguntas específicas y acotadas, preguntas cerradas, que pueden responderse con números. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes de tercer semestre reprueban matemáticas? En cambio, la investigación cualitativa plantea preguntas amplias y abiertas. Por ejemplo, ¿cómo experimentan los estudiantes de tercer semestre el aprendizaje de las matemáticas? En cuanto a la revisión de literatura, es decir, leer qué otros investigadores han descubierto antes, ambas la usan, pero de forma diferente. En la cuantitativa tiene un rol fundamental desde el principio. En la cualitativa puede tener un rol más flexible. Incluso hay investigadores que prefieren no revisar nada al principio para no contaminar su mirada fresca. Respecto a la recolección de datos, aquí las diferencias son enormes. La cuantitativa usa instrumentos predeterminados como encuestas estructuradas y recoge datos numéricos, edades, calificaciones, porcentajes, frecuencias. La cualitativa, en cambio, permite que los datos emergen poco a poco a través de entrevistas abiertas, observaciones, diarios de campo y recoge datos en texto, imagen, audio, testimonios. El análisis de los datos también es muy distinto. La cuantitativa hace análisis estadísticos, calcula promedios, porcentajes, correlaciones entre variables, hace gráficas. La cualitativa analiza textos y material audiovisual, identifica temas recurrentes, patrones de significado, desarrolla categorías conceptuales. Y finalmente, el reporte de resultados. La cuantitativa presenta sus hallazgos en su formato estándar y fijo, tablas, gráficas, conclusiones estadísticas. La cualitativa tiene un formato emergente y flexible. Puede ser un reporte narrativo, un ensayo interpretativo, incluso un documental. Piensen en esto, jóvenes. Si alguien les pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen celular? Está haciendo una pregunta cuantitativa. Pero si les preguntaran, ¿qué significa para ti tener un celular? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Están haciendo una pregunta
cualitativa. Ambas son importantes, pero nos dan información muy diferente. Y aquí llegamos al corazón de nuestro video, jóvenes. Esta es la pregunta clave que quiero que se lleven muy clara. ¿Por qué no podemos conformarnos con una sola metodología? ¿Por qué necesitamos ambas? La respuesta es sencilla, pero profunda. Porque la realidad es compleja, especialmente la realidad social, la realidad humana. Déjenme hacerles una pregunta retórica. ¿Será suficiente que yo les diga que el 85% de los estudiantes de esta escuela sienten estrés académico? Claro, es un dato alarmante. Es importante saberlo, pero ¿no querrían ustedes saber también por qué sienten ese estrés? ¿Cuáles son las causas? ¿Por cómo lo viven día a día? ¿Qué significado tiene para ellos? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarlos? Todas esas preguntas requieren investigación cualitativa. Y aquí está la magia de la interdependencia. La metodología cuantitativa nos dice qué está pasando y cuánto. Nos da el panorama general, las tendencias, los patrones. Pero la metodología cualitativa nos explica el por qué y el cómo. Nos da la profundidad, el contexto, los significados. Juntas, estas dos metodologías nos da una fotografía completa de la realidad. Imaginen que están armando un rompecabezas gigante sobre un problema social. La cuantitativa les da todas las piezas ordenadas y numeradas. La cualitativa les muestra los colores, las texturas, la imagen completa que está formando. Ambas son indispensables. En las ciencias sociales, eso es especialmente importante. ¿Por qué? Porque estudiamos a seres humanos, culturas, sociedades, comportamientos, y los seres humanos somos complejos. No somos máquinas predecibles. Nuestras acciones tienen significados que construimos colectivamente. Aquí, jóvenes, algo fundamental, la intersubjetividad. Sé que les suena con una palabra complicada, pero quiero que entiendan por qué es clave. Intersubjetividad significa que el mundo social está construido por significados y símbolos que compartimos entre todos. Les voy a dar un ejemplo. Cuando vemos una bandera de México, no es solo un pedazo de tela verde, blanco y rojo. Para nosotros tiene un significado: patria, identidad, orgullo, historia. Ese significado no está en la tela misma, está en nuestra cultura, en lo que hemos acordado colectivamente que esa bandera representa. Eso es intersubjetivo. Existe entre nosotros en nuestras mentes compartidas. La investigación cualitativa busca captar esos significados compartidos. Por eso es interpretativa, porque el investigador debe interpretar lo que las personas dicen, hacen y sienten. Y aquí, jóvenes, viene algo importante. El investigador mismo no puede ser completamente neutral, porque él también es un ser humano, con su propia cultura, sus propias experiencias. Por eso debe ser reflexivo, debe reconocer sus propios sesgos. Antes de cerrar, jóvenes, quiero compartirles algo más sobre la metodología cualitativa, que me parece realmente interesante. Cuando un investigador va a comenzar un estudio cualitativo, tiene que decidir qué tanto va a revisar las investigaciones interiores sobre su tema. Y aquí hay tres posiciones posibles, investigaciones anteriores.
La posición radical. Esta nos dice, no revises nada antes, no leas lo que otros han descubierto, porque eso va a contaminar tu mirada fresca. Quieren que el investigador llegue sin ideas preconcebidas. Esta posición es poco común porque, seamos muy honestos, es difícil ignorar todo lo que ya se sabe. La posición intermedia dice, sí, revisa estudios previos, pero solo para identificar conceptos que podrían ser útiles y para definirlos mejor. Toma lo bueno de lo anterior, pero no te cases con ninguna teoría. Y la posición integrada dice, revisa completamente los estudios previos, construye tu proyecto sobre bases sólidas, pero también mantente abierto a modificar tus ideas conforme descubres cosas nuevas. La mayoría de los investigadores hoy en día adoptan las posiciones intermedia o integrada, porque consideran que es valioso conocer lo que ya se ha descubierto. Jóvenes, todo esto que les he explicado no es solo teoría abstracta, tiene aplicaciones muy concretas en su vida. Permítanme darles algunos ejemplos. Cuando ustedes vean en las noticias que dice el 60% de los jóvenes mexicanos no encuentran empleo, ese es un dato cuantitativo. Es importante, sí, pero es solo una parte de la historia. La pregunta cualitativa sería, ¿por qué? ¿Qué experiencias tienen esos jóvenes? ¿Qué obstáculos se enfrentan? ¿Cómo se sienten? ¿Qué significado le dan a la palabra trabajo? Cuando lean ustedes una nota sobre violencia en las escuelas que dice aumentó un 30% en el último año, eso es cuantitativo, pero necesitamos lo cualitativo para entender qué tipo de violencia, cuáles son sus causas profundas, cómo lo viven los estudiantes, qué dinámicas sociales la generan. Incluso en su propia vida académica, si ustedes tienen un problema de bajo rendimiento, no basta con saber sus calificaciones numéricas. Necesitan preguntarse, ¿por qué me está yendo así? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Cómo me siento con el estudio? ¿Qué significado tiene la escuela para mí? Esas reflexiones cualitativas son tan importantes como los números. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video y quiero hacer una síntesis con los puntos más importantes que necesito que ustedes recuerden. Punto número 1. La metodología cuantitativa y la metodología cualitativa no son enemigas, no compiten entre sí, son complementarias, son interdependientes. Una nos da los números, los datos duros, las estadísticas, la capacidad de predecir. La otra nos da los significados, las interpretaciones, las experiencias humanas, la comprensión profunda. Ambas son igualmente valiosas. Punto número 2. La cuantitativa es objetiva, estructurada, busca medir y generalizar sus hallazgos a poblaciones grandes. La cualitativa es interpretativa, flexible, busca comprender en profundidad casos particulares y contextos específicos. Cada una tiene su propio camino, sus propias herramientas, sus propias fortalezas. Punto número 3. En las ciencias sociales que estudian a los seres humanos y sus sociedades, necesitamos ambos enfoques porque los fenómenos humanos son complejos. No podemos reducir a las personas solo a números, pero tampoco podemos quedarnos solo con descripciones subjetivas sin evidencia empírica. Punto número 4. El mundo social está construido de significados compartidos, de símbolos, de interpretaciones colectivas. La investigación cualitativa nos ayuda a captar esa intersubjetividad
esos significados que damos a nuestra realidad. Ahora bien, jóvenes, ¿por qué es relevante todo esto? Porque ustedes son jóvenes que están formándose y en pocos años van a entrar a la universidad, van a elegir sus carreras, van a convertirse en profesionistas y no importa qué carrera ustedes elijan. Medicina, ingeniería, administración, psicología, derecho, contabilidad, educación. En todas esas áreas van a necesitar investigar, van a necesitar tomar decisiones basadas en evidencia. Y cuando llegue ese momento, necesitarán saber cuándo usar números y cuándo usar palabras para comprender la realidad. Necesitarán entender que la verdad es compleja, que tiene múltiples facetas y que ser un buen profesional significa tener la humildad de usar todas las herramientas disponibles, no solo las que nos resultan cómodas. Además, como ciudadanos informados y críticos, ustedes necesitan saber interpretar la información que reciben todos los días. Cuando lean una estadística en Internet, pregúntense, ¿de dónde salió ese número? ¿Es confiable? ¿Qué historia hay detrás de ese dato? Cuando ustedes escuchen un testimonio emocional, pregúntense, ¿esto es un caso aislado o representa una tendencia? ¿Qué evidencia cuantitativa lo respalda? Esa capacidad de pensamiento, esa habilidad de integrar lo cuantitativo y lo cualitativo es una de las competencias más valiosas que ustedes pueden desarrollar en su formación académica. Muy bien, jóvenes. Sé que ha sido un tema denso con muchos conceptos nuevos, pero espero que me hayan entendido. Quiero dejarles una reflexión. En un mundo cada vez más lleno de información, de datos, de opiniones, de noticias verdaderas y falsas, ustedes necesitan desarrollar la capacidad de distinguir entre lo objetivo y lo subjetivo, entre el hecho y la interpretación, entre el número y el significado. Y necesitan entender que ambos son importantes, que se complementan, que se necesitan mutuamente. Los invito, jóvenes, a que a partir de ahora, cuando lean algo en las redes sociales, cuando vean ustedes las noticias, cuando estén haciendo una tarea de investigación, se pregunten, ¿esto es información cuantitativa o cualitativa? ¿Me están mostrando el panorama completo o solo una parte? ¿Qué me falta saber para comprender realmente lo que está pasando? Recuerden, jóvenes, el conocimiento verdadero viene de integrar múltiples perspectivas, de combinar los números con los significados, de unir la objetividad con la interpretación. Esa es la esencia de la interdependencia metodológica que estudiamos hoy. Los dejo con esta frase ya para cerrar. La sabiduría no está en conocer muchos datos, sino en comprender profundamente qué significan esos datos para las personas reales que viven las realidades que estudiamos. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, no les cuesta nada. Denle me gusta, comenten y compartan. Saludos.